Yo, deja de andar diciéndole esta palabra es para ti, dígale, esta palabra es para mí. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres amoroso. Como dice tu palabra, Señor, tu palabra no vuelve vacía, Señor. Y yo creo en esta mañana que esta palabra que vamos a escuchar no volverá vacía, Señor, sino que va a dar fruto a su tiempo, Señor. Pero pedimos, Señor, y creo, Señor, que tu Espíritu Santo mora en nosotros, por cuanto debe dar fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, porque tú eres real en nuestras vidas. Quita todo impedimento en nuestra mente, en nuestro corazón. Quita todo espíritu de soberbia, Señor, de autosuficiencia, Señor, de creer que no la sabemos todas, Señor. Y ayúdanos a recibir tu palabra con humildad, con mansedumbre, y que al salir de este lugar podamos ser hacedores de ella. Bendice la vida de mi esposo, Señor. Pasa carbón encendido por sus labios, guarda su mente, su corazón, su boca aún de hablar lo que no agrada a ti, Señor. Creemos que tú lo has establecido en este lugar, primeramente para honrar tu nombre, pero también para edificar a tu iglesia, Señor. Que esta palabra sea para la edificación de tu iglesia y para que podamos cada día santificarnos en ti, en tu palabra. Santifícanos en tu palabra, Señor. Santifícanos en tu palabra porque este es el fin de tu palabra, Señor. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra. Amén y amén. Los cadetes se quedan en este lugar. La señora Saray se encuentra enferma, no pudo asistir. Entonces, hoy van a recibir la palabra del Señor también en este lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente en su casa con el firme propósito de seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Damos gracias a Dios por cada visita, por cada persona que por primera vez viene a este lugar. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Voy a pedirle que por favor abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5. Nos colocamos en pie y hacemos reverencia a la palabra de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Vamos a leer versión Reina Valera y me acompañan en la lectura, por favor. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Puedes tomar asiento en esta mañana. Mis hermanos, actualmente vivimos en un mundo
marcado por el sufrimiento. No es ajeno a nosotros el pasar por tribulaciones. Y yo sé que muchas veces nosotros quisiéramos que las circunstancias fueran diferentes. ¿Cuántos no quisieran que sus circunstancias cambiaran? Yo quisiera que las circunstancias cambiaran, amén. Pero la realidad es que el mundo actual no es un mundo que se encuentra en reposo. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿cómo podemos vivir en un mundo así, sin que el mundo determine la condición de nuestro corazón? ¿Sabes algo? El Evangelio no nos promete sacarnos de este mundo. Más bien nos promete enseñarnos a vivir con una perspectiva totalmente diferente en el mundo en el que estamos. Y para entender esto, tenemos que volver al principio y recordar que vivimos en un mundo que está quebrado por el pecado. Pero hubo un momento en que la creación existía en completa armonía con el Creador. Todo era paz, todo era tranquilidad. Había una armonía grandiosísima entre el Creador y la criatura. Hasta que el pecado entró y aquella armonía se interrumpió. El hombre le dio la espalda a Dios y desde ese momento la Biblia nos muestra cuáles son las consecuencias de esa separación. Por la palabra de Dios entendemos que vino enemistad, conflicto, separación entre Dios y el hombre. Y el apóstol Pablo nos recuerda que antes de venir a Cristo, no éramos neutrales delante de Dios, sino que éramos enemigos de Dios. Y cuando uno entiende esa realidad, uno comienza a comprender mejor la grandeza de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El problema fundamental del hombre no era simplemente la necesidad de sentirse mejor o de quizás vivir con menos problemas, con menos luchas. El problema del hombre era que había una separación entre el Creador y la criatura. Una relación que había sido quebrada por el pecado. Por eso el Evangelio no es simplemente un mensaje para mejorarle la vida a los hombres, no, es el mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Ese es el Evangelio. Entonces Cristo aparece en la historia de la humanidad como la gran respuesta de Dios a esa condición. Cristo es el Evangelio, ¿cuántos lo creen? Cristo es el mensaje de salvación y por medio de él nosotros podemos encontrar lo que habíamos perdido. Y no es casualidad que la Escritura diga que cuando Cristo nació, los ángeles anunciaban que la paz había venido al mundo. No es casualidad que Cristo hablara de una paz que él iba a dejar a sus discípulos antes de partir. La paz de Cristo no es la paz que proviene de nuestras circunstancias. No es una paz que depende de que las cosas van a salir bien o van a salir como nosotros queremos. La paz que Cristo da es una paz que tiene una realidad mucho más profunda, que aun cuando las circunstancias sean contrarias, nosotros podremos estar tranquilos. Ahora bien, el apóstol Pablo llega aquí a Romanos en el capítulo 5. Ya él había desarrollado la doctrina de la justificación,
por la fe. Y después de explicar cómo Dios declara justo al hombre por poner su fe en Jesús, el apóstol Pablo comienza a mostrarnos todas las bendiciones que trae consigo el haber sido justificados por haber creído en Jesús. Es como si Pablo estuviera diciendo: mis hermanos, ya hablamos de cómo el hombre es justificado, ahora vamos a ver qué significa para ese hombre haber sido justificado. Y es lo que dice la Escritura: justificados por la fe. Y ahí aparecen delante de nosotros tres palabras que necesitamos entender. Dice el apóstol Pablo: justificados por la fe tenemos, dígalo conmigo, paz. Amén. Y luego de que tenemos paz, dice: por él tenemos entrada a esta gracia. Segunda palabra. Tercera palabra, diga conmigo, esperanza. Ahora, esas tres palabras no son conceptos por sí solos que están ahí como separados de todo el contexto. No, son palabras que están inmersas en ese contexto. Hay una realidad detrás de cada una de ellas. Y entender esa realidad cambia la manera en que nosotros enfrentamos la vida. Debemos aprender a comprender la paz de Dios, su gracia y nuestra esperanza. Porque el cristiano no está llamado a interpretar su relación con Dios a partir de lo que sucede a su alrededor, sino a partir de lo que Cristo ya hizo en su vida. Y cuando entendemos correctamente estas verdades, nos preparan para seguir viviendo en un mundo que continúa quebrado, en un mundo que continúa siendo maltratado por el pecado. Por eso hoy quiero, mis hermanos, que miremos este pasaje con mucha calma, porque el apóstol Pablo va a llevarnos a una verdad muy profunda que el Señor quiere que entendamos en esta mañana. Ahora, Romanos capítulo 5 comienza de la siguiente manera: por tanto, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza diciendo: hermanos, habiendo sido justificados, tenemos paz. Habiendo creído en Jesús, tenemos paz con Dios a través de Jesucristo. Observe el orden correcto, porque es fundamental que lo entendamos. Primero somos justificados por la fe y después es que tenemos paz. La paz nunca es el punto de partida en la vida del hombre. La paz es el resultado de algo que ya Dios hizo en nosotros por medio de Jesucristo. Por eso, si queremos entender la paz que Dios da, primero tenemos que entender lo que significa ser justificados delante de Dios. Y para entenderlo, tenemos que ir al principio de la creación. Como les dije, al principio había armonía, una armonía completa entre Dios y el hombre. Pero cuando Adán y Eva violaron la ley de Dios, aquella armonía fue interrumpida. Y desde ese momento la criatura y el creador ya no estaban en la misma condición de armonía. La Escritura nos muestra que el hombre no quedó simplemente en una posición neutral delante de Dios, sino que llegó a ser enemigo de Dios. Y esa ruptura hizo que se perdiera la paz entre Dios y el hombre. Y esa falta de paz entre Dios y el hombre terminó afectando las relaciones humanas, como lo vemos también más adelante ahí en el conflicto entre Caín y Abel. Ahora, Dios mismo diseñó una manera para mostrarle al hombre que aquella separación era real, que el pecado no podía ser tratado como si nunca hubiera ocurrido.
Cuando el pueblo de Dios, vemos más adelante en la historia de la humanidad, cuando el pueblo de Dios entraba al tabernáculo, encontraba el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo. Y entre ambos había un velo que marcaba una separación. Y solamente, dice la Escritura, el sumo sacerdote podía entrar a través del velo. Y solamente una vez al año. Porque aquello estaba enseñándole al hombre algo muy claro. Hey, no estás en paz con Dios. No estás como cuando estábamos en el Edén. Ese velo representaba la separación entre Dios y el hombre. La presencia de Dios estaba allí, pero el acceso a la presencia de Dios estaba restringido, porque la separación producida por el pecado seguía siendo una realidad. Entonces Dios establece el sistema de los sacrificios, donde el sacerdote imponía las manos, dice la Biblia, sobre la cabeza del animal, simbolizando la transferencia de los pecados del pecador. Por consecuencia, el animal moría y su sangre era derramada. Pero aquel sistema, dice la Escritura, que tenía una limitación, y era que el perdón que ofrecía era una representación temporal. No era un perdón completo. Porque si el hombre volvía a pecar, tenía que volver con otro sacrificio. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales, dice en el libro de los Hebreos, no podría remover definitivamente el pecado. La sangre de los animales no podía traer una solución permanente a la conciencia del pecador. Y todo aquello estaba señalando al momento en que vendría el verdadero Cordero de Dios, aquel que quitaría el pecado del mundo. Y cuando Cristo vino, las cosas comenzaron a cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo representa la gran bisagra de la historia de la redención. Cristo es el evangelio. Cristo es el mensaje de salvación por medio del cual nosotros podemos encontrar paz con Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo puede decir que nosotros somos embajadores de Cristo para proclamar a los hombres: reconcíliense con Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos puede decir: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Amén. Cristo vino, Cristo se encarnó, Cristo cumplió la ley, Cristo fue a la cruz, derramó su sangre. Y esa sangre no solamente limpia al pecador de su pecado, sino que también le quita su culpa. Entonces Dios, por amor, por gracia, por misericordia, declara justo al que ha depositado su fe en Cristo. Eso es ser justificado. Aunque ese hombre quizás siga sintiéndose culpable, pero la Biblia establece que ya fue quitada su culpa. Lucas nos presenta a una mujer pecadora que se acerca a Jesús, llora delante de los pies de Jesús, derrama un perfume costoso. Luego, esas lágrimas fueron enjugadas con el cabello. Y Cristo le dice a esta mujer: hey, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esa mujer no llegó en paz delante de Jesús. Ella llegó en enemistad con Dios. Ella llegó porque necesitaba de pronto sentirse mejor. Pero el hecho no era simplemente sentirse mejor delante de Dios, sino que sus pecados debían ser perdonados. ¿Por qué? Porque nadie tiene paz con Dios mientras sus pecados no hayan sido perdonados por Cristo. Pero una vez que Cristo perdona los pecados, aquella mujer puede escuchar de la misma boca del Salvador: vete en paz.
Mira al que está a tu lado y dile, ahora tenemos paz con Dios. Amén. Porque el perdón de Cristo restaura la paz que se había perdido en el Edén. Entonces, Cristo no solamente vino para anunciar la paz. Cristo es quien restauró nuestra paz con Dios. Y aquí debemos hacer una distinción muy importante. La paz que Cristo da no es la misma paz que el mundo ofrece. La paz del mundo es circunstancial. La experimento mientras las cosas van bien, ¿cierto? Mientras las cosas suceden como yo quiero, mientras las circunstancias estén bajo mi control. Pero ¿sabe qué dijo Cristo? Mi paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo representa un estado de reconciliación y amistad permanente entre el Creador y la criatura. Eso es la paz de Cristo. Por eso podemos decir que nuestra paz no depende de que todo esté bien a nuestro alrededor, sino de que por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Ahí está el sentido de nuestra paz. Ahora, nosotros debemos permanecer firmes, comprendiendo que ya hemos sido justificados y que tenemos paz con Dios. Pablo dice de la siguiente manera: por medio de Jesucristo, versículo 2, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y mire, qué interesante. Pablo no dice solamente que por medio de Cristo tenemos entrada a Dios, sino que tenemos entrada a esta gracia. Cuando usted pone su fe en Cristo, usted entró en un estado de gracia que viene acompañado de lo que la Biblia llama las riquezas en gloria. Y es precisamente en esa gracia donde nosotros somos llamados a permanecer firmes. Porque porque la vida cristiana, no comienza por gracia para después continuar dependiendo de nuestros propios esfuerzos. No, estamos en gracia, permanecemos en un estado de gracia y en ese estado de gracia nosotros somos dirigidos por esa misma gracia a vivir de acuerdo a la manera que Dios quiere que vivamos. Mi hermano, si tú piensas que vas a permanecer firme simplemente por tus propios esfuerzos para obedecer, con frecuencia vas a perder la paz. Porque tarde o temprano vas a descubrir que tu capacidad para obedecer a Dios no es suficiente. Nosotros tenemos que aprender a confiar en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos empodera para vivir la vida cristiana. Porque Pablo dice que es precisamente en esa gracia donde nosotros estamos firmes. Dice, en quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La pregunta es, ¿cómo esa gracia me ayuda a estar firme? Bueno, piensa por un momento en la promesa de Cristo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si yo creo que Cristo está conmigo, entonces la compañía de Cristo en mí me da seguridad. Por eso yo estoy firme. Por eso estoy seguro. Porque Cristo está conmigo. Porque no me ha dejado. Ahora considere lo que dice Romanos 8:34. La Biblia dice que Cristo intercede continuamente por nosotros. Mi hermano, cuando nosotros obedecemos e incluso cuando desobedecemos, Cristo está intercediendo por nosotros. De tal manera que si desobedecemos a Dios, Dios puede disciplinarnos. Pero la disciplina de Dios
no significa que Dios dejó de estar a mi favor. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo pueden disciplinarnos por amor para traernos nuevamente al camino, de manera que podamos entonces disfrutar otra vez la paz que habíamos perdido a causa de nuestro pecado. Y eso también es gracia, que aún en la disciplina Dios está por mí, Dios trabaja por mí y todo lo permite para mi bien. Entonces, esa gracia significa que Dios no nos ha abandonado incluso frente a las tentaciones. Porque Dios dice que Él no permitirá que nosotros seamos tentados más de lo que podemos soportar. Y si Dios permite que la tentación llegue, dice la Biblia, también permitirá o nos dará una salida para esa tentación. Todo eso forma parte de lo que la Biblia llama las riquezas en gloria, a las cuales nosotros entramos cuando tenemos acceso a la presencia de Cristo por la fe. Y es precisamente ahí, en esa gracia, donde nosotros podemos permanecer firmes. Por eso el apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído y yo estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es decir, no es mi poder, es el poder de Cristo el que garantiza que un día yo le voy a ver cara a cara. Y ahí llegamos a una verdad que la iglesia no debiera nunca pasar por alto. El verdadero cristiano ha sido unido a Cristo de una manera inseparable. Tanto que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que no hay nada que nos pueda separar del gran amor de nuestro Señor. Por eso, para el verdadero creyente, la salvación está asegurada, porque entre la gracia, porque nosotros entramos en su gracia y por estar en esa gracia permanecemos en un estado de firmeza espiritual en medio de esa gracia. ¿Y sabes algo? Eso no significa que la seguridad de la salvación sea una licencia para pecar. No. La garantía de la salvación es la libertad para no pecar. Y la santificación va produciendo precisamente esa libertad. Dígale al que está a su lado: usted fue elegido por gracia. Dígaselo nuevamente: usted fue elegido por gracia. Ahora dígale: usted fue justificado por gracia. Fuimos redimidos por su sangre, por gracia. Amén. Y estamos siendo preservados hasta el final por la misma gracia. Y un día seremos glorificados con Él y para Él por gracia. Amén. La misma gracia que te salvó, esa misma gracia te va a sostener hasta que Cristo venga. ¿Cuántos lo creen? La misma gracia, te lo repito, la misma gracia que te salvó te va a sostener hasta que Cristo venga. Y habíamos hablado de 3 palabras: paz, gracia y esperanza. Amén. El apóstol Pablo continúa diciendo: y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y aquí aparece la tercera palabra: esperanza. Pablo quiere que entendamos lo que es esperanza. Cuando la Biblia habla de esperanza, no habla como comúnmente nosotros usamos esa palabra. Porque nosotros decimos: yo espero por ejemplo, que ese negocio se dé. O nosotros decimos: yo espero que ese viaje que estoy programando se dé. Yo espero conocer determinada persona. Eso es lo que nosotros consideramos esperanza.
Pero la esperanza bíblica no es un ojalá. La esperanza bíblica es una certeza, es algo seguro. Aquí en la tierra usted dice, yo espero tal cosa, pero usted no sabe si se va a dar. Pero la esperanza en Cristo es una certeza, y Pablo está diciendo, llegará el día en que entraremos en la gloria de Dios. Llegará el día en que compartiremos su gloria. Y llegará el día en que estaremos con Él para siempre. Eso es una certeza, y esa es nuestra esperanza. Es algo seguro. Amén. Hermanos, quizás nosotros no hemos pensado suficientemente en lo que significa que nuestro destino final sea la gloria. Fuimos creados para gloria. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la Biblia que los creó a su imagen y semejanza. Y esa imagen llevaba consigo una gloria que el pecado terminó empañando. Romanos 3:23 dice que fuimos destituidos de esa gloria. Y eso no significa únicamente que el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Significa también que aquello que Dios había infundido en la criatura sin pecado quedó afectado. La mente quedó entenebrecida, el corazón quedó endurecido, la voluntad del hombre quedó esclavizada. Es decir, se perdió la gloria que Dios le había dado al hombre. Pero ahora Cristo viene para redimir y para restituir en nosotros la imagen de Dios. Por eso nosotros, dice la Escritura, vamos camino a la gloria. Allá en el capítulo 8 del libro de Romanos, Pablo lo explica cuando dice que si permanecemos en Cristo, también seremos glorificados con Él. Y después declara que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria que se nos ha de ser revelada. Mi hermano, cuando tú colocas en este mundo de decadencia tu confianza, tus ojos van a estar puestos en este mundo. Pero cuando tú pones la mirada en las cosas de arriba, tú entiendes que tú estás siendo preparado para entrar en la gloria de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fuimos creados para la gloria y ahora estamos siendo redimidos para eventualmente ser glorificados con el Señor. Por eso el cristiano no tiene razón para vivir dominado por el temor acerca de su futuro, sino que tenemos por la Escritura todas las razones para confiar en Cristo, porque tenemos una esperanza divinamente asegurada. Nuestro destino final es compartir la misma gloria de Dios. Y Jesucristo garantiza esa esperanza, por cuanto Cristo es nuestra esperanza. ¿Para cuántos Cristo es su esperanza? Para mí Él es mi esperanza. Porque nosotros no ganamos esa gloria como quien gana un premio por sus méritos, no. Nosotros la vamos a recibir de la mano misericordiosa de Dios. Así como recibimos la redención cuando confiamos en Cristo, así cuando recibimos la santificación cuando creímos en Él. Entonces vivir con acceso a Dios es tener garantizada nuestra herencia de la gloria de ese Dios. Ahora, entendamos por qué esa esperanza cambia la manera en que nosotros vivimos nuestra vida presente. El apóstol Pablo pone de nosotros la paz, pone delante de nosotros la paz de Dios, pone delante de nosotros la gracia de Dios y ahora la esperanza de la gloria que ha de venir. Y esas tres realidades, cuando las entendemos correctamente, nos preparan para seguir viviendo en este mundo lleno de tribulación. Y el problema es que muchas veces no entendemos lo que estamos atravesando y no miramos las cosas desde la perspectiva de Dios.
Nosotros necesitamos ver las pruebas desde la perspectiva de Dios, como Dios la ve, y creer en las promesas de Dios para cuando atravesemos por esas pruebas. La Biblia dice algo que parece completamente absurdo. Versículo 3. Él dice primero, nos gloriamos, en la esperanza. Pero ahora en el versículo 3 el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en la tribulación. Eso parece extraño. ¿Cómo que nos gloriamos en la tribulación? Pablo no está diciendo es que la tribulación es buena, no. Pablo lo que está diciendo es, yo reconozco por qué Dios diseñó la tribulación. Yo reconozco quién está orquestando todas las cosas. Yo reconozco quién determina lo grande de mi tribulación. Pero también reconozco el resultado que Dios ha revelado a través de esa tribulación. Por eso los cristianos podemos ver las tribulaciones de una manera diferente. Porque sabemos que Dios puede utilizarlas para producir algo en nosotros que no se va a producir de la misma manera sin la tribulación. ¿Qué produce la tribulación? La Biblia lo está diciendo. Produce paciencia. Amén. Cuando tú pasas por tribulación, Dios quiere formar en ti la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de poder esperar las promesas de Dios, aun cuando tengas que sufrir en este mundo. Mi hermano, nosotros los seres humanos nos hemos acostumbrado a una vida impaciente. Queremos que las cosas se den hoy, en el momento preciso, en el momento en que yo quiero que se den las cosas. Ahora, como les digo, la paciencia es la capacidad de esperar las promesas de Dios bajo grandes presiones. Es esperar con tranquilidad, es esperar con esperanza de que las cosas van a llegar en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Es poder esperar en Dios aun cuando la solución al problema no llega. Eso es ser paciente. Es poder esperar cuando estoy orando y la respuesta no llega. Amén. Es poder esperar sin salir corriendo a buscar un atajo o a buscar una mejor manera que nosotros creamos. Es aprender a esperar que a su tiempo Dios va a responder. La paciencia me ayuda a esperar aquellas promesas que quizás ni siquiera voy a recibir aquí en la tierra. Porque hay promesas para este mundo, pero hay promesas para el mundo venidero. Y esa paciencia es necesaria, porque la vida cristiana es una larga carrera de tribulación. Y para poder terminarla bien, necesitamos paciencia. Díselo al que está a tu lado, necesitas mucha paciencia. Piénselo de esta manera. La gente que va al gimnasio, ¿por qué van al gimnasio? Porque quieren desarrollar sus músculos para después tener la capacidad de levantar quizás más peso o de correr más. Así, la tribulación es el gimnasio de Dios. En la tribulación Dios procura desarrollar nuestro carácter, nuestras emociones, para que podamos correr la vida cristiana y mantenernos firmes hasta el final. Amén. Por eso la paciencia no solamente nos permite esperar, sino que la paciencia nos enseña, iglesia, a sufrir bien. Porque la manera en cómo el Hijo de Dios enfrenta el sufrimiento es importante. Porque nuestra paciencia
Con ella testificamos del Dios en quien hemos depositado nuestra fe. Pero Pablo no se queda solamente en la paciencia, sino que dice, la paciencia produce un carácter probado. La palabra que utiliza Pablo aquí nos habla de algo que ha pasado por una prueba y que después de haber pasado por esa prueba demuestra su calidad. Así como el oro es sometido a un proceso para comprobar su pureza, de esa misma manera nuestro carácter va a ser probado para demostrar su calidad después de haber pasado por la prueba. Entonces la paciencia nos permite pasar por la prueba y cuando hemos cruzado al otro lado, lo que queda en nosotros es un carácter que ha sido probado por aquello que atravesamos. Todos los días estamos siendo probados. Todos los días nuestro carácter está siendo formado. Por eso la paciencia puede producir un carácter manso cuando todo el tiempo te están injuriando. La paciencia puede producir un carácter perdonador cuando ponemos la otra mejilla. La paciencia puede producir un carácter piadoso cuando permanecemos firmes frente a la tentación sin ceder. Y fíjese cómo continúa desarrollándose ese carácter. La paciencia te permite no ser comprado cuando el mundo te hace ofertas. La paciencia te permite tener un carácter íntegro. Te permite absorber la culpa del otro cuando quizás con tu boca podrías destruirlo. Eso produce un carácter no vengativo. Esa misma paciencia te permite tolerar, soportar a tu hermano cuando cae en pecado. Y eso desarrolla en ti un carácter para amar incondicionalmente. Amén. Entonces, cuando pasamos las pruebas, no debiéramos preguntar ¿por qué? Sino decirle, Señor, ¿qué estás produciendo en mí a través de esta prueba? ¿Qué es lo que tú quieres sacar de mí, formarme? ¿Qué quieres infundir en mi corazón, en mi carácter? ¿Sabes algo? En medio de la tribulación, Dios está formando algo grande en tu vida. Y muchas veces, aquello que nosotros queremos que Dios quite inmediatamente es el instrumento que Él está utilizando para desarrollar nuestro carácter. Así que mi hermano, cuando atravieses por tribulación, no olvides que la tribulación produce paciencia, que la paciencia produce un carácter probado y que Dios usa ese proceso para hacernos madurar nuestra fe. Amén. Pero hay algo muy bonito en todo esto. Y es que la esperanza que es producida por la prueba es una esperanza que no desilusiona. El apóstol Pablo termina diciendo aquí en esta enseñanza que la esperanza no desilusiona. La secuencia es la siguiente: la tribulación produce paciencia, la paciencia produce un carácter probado y ese carácter probado termina produciendo esperanza. Es decir, Dios usa para nuestro bien aquello que muchas veces nosotros queremos evitar. Porque ¿quién quiere pasar por pruebas? ¿Quién quiere pasar por dificultades? Ninguno. Pero Dios las va a permitir para nuestro bien. Él está haciendo algo en nosotros, mientras nosotros atravesamos aquello que no entendemos. Y ahora, esa paciencia que desarrolla nuestro carácter o que produce en nosotros un carácter probado, también produce una esperanza que no desilusiona. Pero tenemos que entender nuevamente qué significa esperanza. Porque como les dije, Pablo no está hablando de
ojalá. No. La esperanza bíblica implica que tú crees firmemente, con certeza, sin duda, que todas las promesas de Dios van a ser cumplidas. ¿Cuántos lo creen? Todas las promesas de Dios van a ser cumplidas. ¿Cuántos lo creen? Por eso es que la Escritura dice que antes de que deje de cumplirse una tilde de aquello que Dios ha revelado y ha prometido, pasarán el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Yo digo que hay cristianos que dudan mucho de su salvación. ¿Cuántos están seguros de que son salvos? ¿Cuántos están seguros de que Dios los preservará hasta el fin? El otro día hablaba con un hermano acerca de la salvación. Mi hermano, présteme atención a esto. Hay cristianos que están evangelizando allá afuera acerca de una salvación de la cual ellos no están seguros. Amén. Hay cristianos que están predicando un evangelio que es incierto. Mi hermano, tú vas a ser salvo, pero ¿será que no? La salvación es segura. El evangelio tiene una promesa cierta, una promesa que se cumple, y es que los que creen en Jesús serán salvos. ¿Cuántos lo creen? Eso es esperanza. Esa es nuestra esperanza. No es quizá, no, es que si tú crees en Jesús, serás salvo. Por eso, lo que es contra esperanza es que quien no cree ya fue condenado, y eso también es una certeza. Amén. Entonces, creer las promesas de Dios, vamos a definirlo así: esperanza, creer las promesas de Dios hasta el tuétano de tus huesos, aun cuando todavía tú no hayas visto aquello que Dios prometió. Eso es esperanza. Y ahora el apóstol Pablo nos dice que esa esperanza no desilusiona. Si lo que yo te estoy predicando aquí fuera incierto, en vano yo te estaría predicando. Yo no te puedo predicar acerca de una salvación que es incierta, que no estamos seguros de si va a ser o no va a ser. Yo tengo que predicarte de una salvación de la cual yo estoy seguro que ya Cristo adquirió por mí. Porque la Escritura en el libro de los Hebreos dice que Cristo alcanzó para nosotros redención eterna, no por unos días. Y dice la Escritura, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derramó su amor sobre nosotros cuando Cristo vino y se encarnó. Por eso la Escritura dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. ¿Sabes algo? Dios no es mentiroso. O sea, Dios no te va a poner a ti a creer en Jesús para después decirte, hey, entonces como medio fallaste, ya te perdiste. No, esperanza hay en Jesús. Por eso el apóstol Juan dijo, estas palabras se las escribo para que no pequen. No le estaba hablando al mundo, le estaba hablando a la iglesia. Y le dijo, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. El problema es que el hombre no se quiere arrepentir delante de Dios, porque cuando peca cree que puede solucionar por sí solo. Cuando usted peque, lo primero que tiene que hacer es doblar sus rodillas y pedir perdón y arrepentirse delante de Dios. Y ahí de rodillas, delante de su presencia, dice la Escritura, tenemos la confianza para llegar a su lugar santo y hallar gracia. Y no solo gracia, misericordia, para cuando lo necesitemos. Y mire lo que está diciendo la Biblia. El amor de Dios fue derramado por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no es solamente la garantía del depósito que recibimos el día de nuestra salvación. Durante toda la vida cristiana, el Espíritu de Dios está contigo. El Espíritu de Dios sabe lo que necesita. El Espíritu de Dios conoce tus flaquezas. El Espíritu Santo conoce tus debilidades. Y Él mismo es el encargado de fortalecerte.
Por eso es que el apóstol Pablo dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Ese mismo espíritu que está en ti es el encargado de corregirte, es el encargado de darte convicción de pecado, es el encargado de iluminar tu mente para darte una mejor revelación de Dios. Él nos enseñará todas las cosas. Cuando dudamos de sí mismos, cuando usted está dudando de su salvación, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿A quién? A nuestro espíritu. Pero si el Espíritu de Dios no está en tu vida, tú vas a dudar constantemente de si eres salvo o no eres salvo. Pero la Escritura dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que no perdamos la esperanza, para que sigamos corriendo. Por eso es que la Escritura nos advierte de los peligros de la duda. El cristiano que duda no puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que Dios no solamente nos dio una promesa para el futuro, sino que también nos dio su Espíritu para acompañarnos firmes en la esperanza mientras ese futuro llega para nosotros. Y si todavía necesitas evidencia de que Dios derramó su amor sobre nosotros, recuerda lo que dice Romanos 8:32, que el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Oiga, ¿cómo se le ocurre a usted pensar que Dios nos dio a su Hijo, lo más preciado, lo más valioso del cielo? Lo entregó en una cruz entre hombres viles y pecadores. Y ahora que tú eres hijo de Dios, ¿cómo es que tú crees que Dios no te va a proveer aquello que verdaderamente necesitas? Si ya te dio lo mejor. Amén. Su Hijo es la dádiva de Dios. Y es en su Hijo y por su Hijo que nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Quizás no tengamos todo lo que deseamos, pero tenemos todo lo que necesitamos verdaderamente. Por eso la esperanza del cristiano no descansa en lo que siente, no descansa en lo que ve. La esperanza del cristiano descansa en la fidelidad de aquel que ha prometido. Por eso la Escritura dice, fiel es el que prometió. Amén. Y mi hermano, si nosotros observamos todo este pasaje de Romanos capítulo 5, podemos ver que Pablo nos hace una cadena para llegar a nuestra esperanza. Es decir, para que tú estés firme en la esperanza de gloria, tú tienes que entender que fuiste justificado por la fe. Tienes que entender que ya tienes paz con Dios. Tienes que entender que tienes acceso a la gracia y que esa gracia también te lleva a una esperanza cierta de la gloria que ha de venir para los hijos de Dios. Y ahora seguimos en este mundo. Tenemos que enfrentar luchas, que enfrentar pruebas. Pero Dios va a utilizar cada una de esas pruebas para probar nuestro carácter. Y ese carácter, después de haber sido probado, queda con una esperanza mucho mayor. Amén. Por eso cuando estés atravesando pruebas, tribulaciones, no mires simplemente lo que estás sufriendo. Mira lo que Dios está produciendo en ti. Quizás tú estás diciéndole, Señor, quítame esto. Y Dios te está diciendo, no, porque yo estoy formando en ti la paciencia. No, porque yo estoy formando en ti tu carácter. No, te lo voy a quitar, ese problema por el que estás pasando, porque yo estoy preparando tu corazón para que aprendas a esperar en mí. Iglesia, necesitamos fe. Necesitamos creer las promesas, necesitamos creer la revelación de Dios, porque cuando nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó y hacia dónde vamos, entonces podemos ver las cosas de otra manera. Solo así, sabiendo de dónde Dios nos sacó y hacia dónde vamos,
miramos la vida de manera diferente. Miramos el sufrimiento de manera diferente. Amén. No olvidemos estas tres palabras. Diga conmigo: paz, gracia y esperanza. Cristo es la fuente de nuestra paz. Por medio de Él hemos sido reconciliados con Dios. Cristo es la fuente de nuestra gracia. Por Él tenemos acceso a Dios y permanencia. Por Él tenemos esperanza. Y Él mismo nos garantiza que un día estaremos en la gloria y que compartiremos la gloria de Dios. Amén. Por eso podemos vivir en este mundo de tribulación sin desesperarnos. Porque sabemos quién nos sostuvo ayer. Sabemos quién nos sostiene hoy. Y sabemos quién nos sostendrá mañana. Y cuando lleguen las pruebas, no olvidaremos que la tribulación nunca tendrá la última palabra en nosotros, sino que esa tribulación va a producir paciencia. Y esa paciencia va a producir un carácter probado. Y ese carácter probado va a producir esperanza. Y ¿sabe qué es lo mejor? Esa esperanza no desilusiona. Amén. La esperanza de Cristo no es esperanza de político, que te dijo que te iba a hacer la calle y nunca te la hizo, que te dijo que te iba a dar el volco y nunca te lo llevó. No, Cristo dijo: por la fe en mí tú eres salvo. Y eso es una realidad, porque el Dios que no miente, dice la Escritura, en cuanto a la salvación, ha prometido. El mismo Dios que nos justificó, nos reconcilió con Él, nos introdujo a su gracia, nos prometió su gloria, y ese mismo Dios nos va a sostener en esta carrera mientras estemos aquí en la tierra. Por eso, mis hermanos, permanezcamos firmes. Díselo al que está a tu lado: permanezcamos firmes. Dile: esperemos en Dios. Dile: sigamos corriendo, porque Cristo es nuestra paz, porque Cristo es nuestra gracia y porque Cristo es nuestra esperanza. Bríndale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Colócate en pie y vamos a orar. Demos gracias al Señor.